Bien, señores, el mayor general retirado Miguel Ángel Cordero, experto en geopolítica, sabe de esto, sabe del tema, ya ha estado con nosotros aquí. Yo creo que cada cierto tiempo hay que traerlo para que nos hable de lo que pasa en el mundo, de lo que pasa en América Latina, sobre la geopolítica en este tema. Y en este programa vamos a hablar un poco de la gobernanza y su impacto en las políticas públicas de los estados. Bienvenido al programa, general. Un placer, Marino, estar de nuevo aquí en tu programa sobre los hechos. Un programa visto con una audiencia inmensurable. Yo le voy a hacer una pregunta fuera de este tema, general. ¿A partir de qué tiempo en las Fuerzas Armadas, y yo supongo con la policía, se comenzó a darle academia a los militares? Porque hubo un tiempo que los militares, si tenían academia, no la ejercían. Era una acción puramente militar la que se ejercía en términos de la función del Ministerio de las Fuerzas Armadas y de la policía. Y ahora, pues, al afianzarse un poco más el sistema democrático, también los militares han entrado en un proceso de aprendizaje de muchas áreas del conocimiento científico, y entonces por eso lo vemos a usted aquí hablando de temas tan importantes como la geopolítica. Pero yo recuerdo que muchos años atrás, cuando yo era muchacho, pero tenía conocimiento de las cosas, un general no salía a hablar de eso. Eso es muy cierto, Marino. En el concepto académico, en las Fuerzas Armadas ha existido una inquietud todo el tiempo, pero en el ámbito, desde su inicio, académico en el ámbito militar, hemos estado hurgando, porque lo primero es que hemos sido entrenados desde segundo teniente en cursos especializados sobre educación militar, las materias militares. Pero en el ámbito civil ya eso empieza a evolucionar a partir de los años 90, con la creación de los institutos que tienen ya un nivel de preparación cívico-militar. Los institutos militares como el IMES, que fue la primera creación, prepararon una currícula que no solamente diera docencia a los militares, sino a los familiares de los militares, pero sobre todo esa socialización con lo que es la parte civil, en la cual ya ingresaban a las aulas a impartir docencia civiles. Por ejemplo, a mí me tocó la oportunidad, siendo director del curso de comando y plana mayor, de invitar a nuestras aulas en el año 91 a Roberto Santana. A la sazón, Roberto Santana era decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, y llevar a Roberto Santana a las aulas en un periodo en el que Soto Jiménez era el director de la escuela, salió un mayor corriendo inmediatamente a la oficina de Soto y dice: Soto, ¿tú viste lo que ese recluta Cordero hizo? Dice: ¿qué hizo Cordero? Dice: y no metió a un jodido comunista al salón de clase a impartirle una materia. Dice: eso está aprobado. Le dice: eso está aprobado por las altas instancias de las Fuerzas Armadas y hasta el presidente lo sabe. Es decir, fuimos incursionando en una serie de tabúes que existían, de que debería existir un distanciamiento entre sociedad y Fuerzas Armadas, pero a través de las aulas. La parte académica fue el inicio de ir diluyendo ese distanciamiento que se produjo como resultado de la Guerra Fría. La Guerra Fría murió en República Dominicana en las aulas, en el contexto académico. Ha pasado Narciso Izaconde, han pasado grandes figuras de diferentes partidos políticos por nuestras aulas, como una forma de romper, y no solo eso, en lo que se llama el INSU, del Instituto Superior para la Defensa, la Escuela de Altos Estudios Estratégicos ha sido el bastión para unificar criterios en base a lo que se llama el sentimiento académico, que ha unido
a grandes personajes de la política nacional, en la cual han participado ministros de diferentes partidos. Cuando yo hice, por ejemplo, la maestría en Seguridad y Defensa Nacional, junto conmigo la hizo Melanio Pared Pérez, Amarante Pared, y una serie de políticos de diferentes partidos, y luego fueron ministros. Y hubo esa camaradería a nivel académico y hubo una reconciliación. Es decir, que la Guerra Fría murió en las aulas de nuestras academias. Bueno, pero ciertamente no hay ya una lucha ideológica entre los grandes bloques políticos económicos o entre las grandes potencias, porque China, que tiene un partido comunista gobernando, tiene un sistema económico capitalista. Entonces es un híbrido que ellos se la piensan mucho antes de promover grupos como se hacía durante la Guerra Fría. Entonces ellos, el conflicto es por otra cosa, es económico, ahora no es por territorio, por mercados. Ahora bien, en general, dentro de ese contexto, ahora, la cercanía sociedad-militares, ¿sobre qué se basaría? La cercanía de las Fuerzas Armadas hacia la sociedad está fundamentado en un concepto que es fundamental, en el crecimiento, en el desarrollo de la nación. Y las Fuerzas Armadas son un ente de suma importancia para que el aparato jurídico llamado Estado, esa afición a lo que yo llamo la afición jurídica, juega un rol fundamental, porque las Fuerzas Armadas es la única institución que tiene la capacidad y la calidad para vender el conocimiento y multiplicarlo de una manera programada, de una manera sistemática, pero sobre todo con un criterio de Estado en beneficio de la nación. En ese sentido, el rol que hemos jugado después de salir de las Fuerzas Armadas, porque estos conocimientos yo los adquirí estando dentro de las Fuerzas Armadas, a la cual me debo aún estando retirado, y que mi lealtad muere el último día que yo dejé de respirar. En ese sentido, nosotros tenemos que estar conscientes que dentro de lo que se llama el esquema Estado, el conocimiento juega un rol fundamental y no importa de dónde venga, porque no existe desarrollo si no se conoce lo que es la seguridad. Y las Fuerzas Armadas son las únicas garantes de lo que es la seguridad de un Estado. Por eso hay un colorario en materia de seguridad y defensa. Dice, seguridad más defensa es igual a desarrollo. Y solo se puede conseguir el desarrollo a través del conocimiento. Y el conocimiento, como dice Alvin Toffler en su libro Las Guerras del Futuro, el conocimiento da poder. Por eso normalmente cuando alguien se destaca en un espacio o en un ámbito determinado, las personas lo buscan porque entienden que tiene un valor agregado. Y dentro de nuestras filas militares hay muchos profesionales que se han hecho de varias carreras estando dentro de la institución. Abogados, se han hecho psicólogos, se han hecho contadores y han hecho un gran aporte a la sociedad desde la institución, saneando y mejorando y enriqueciendo lo que son nuestros programas y nuestros planes de entrenamiento. Digo nuestro porque después de 42 años hurgando en lo que es las Fuerzas Armadas, uno todavía se siente dentro. Usted duró 42 años. 42 años ininterrumpidos. Eso es mucho tiempo. ¿Qué va? Un pedacito del tiempo. Que como dijera Galileo Galilei, en una ocasión le preguntaron, ¿cuántos años tiene? Dice, lo que me falta por vivir. Está bien eso. Ahora, la relación, usted habla del tema que estamos hablando de la gobernanza.
se puede aplicar a República Dominicana la relación sociedad civil, militares, incluso en retiro, porque yo veo que los militares en retiro, todos ahora, una gran mayoría son políticos, hacen un partido, ya no es el partido de veteranos y civiles, ya hay 1 millón de partidos y de militares que hacen campaña con candidatos, supongo que buscando luego algún tipo de nombramiento, porque nadie hace campaña por un partido porque le caiga bien el candidato. Eso es un reflejo de la relación que se ha desarrollado durante los años. Sí, la ventaja que tiene, fíjate, la constitución anterior al 2010 tenía un grave problema, y era que en su artículo 93 decía que las Fuerzas Armadas eran apolíticas, un grave error, porque el ser humano es político. En esa constitución, a partir de los 180 días, si nacía vivo y viable. Pero todos somos entes políticos. Ahora, lo que no somos es partidistas. Y el militar no debe explayarse desde el punto de vista de la política partidista, pero siente y sufre los rigores de un sistema político como cualquier otro ciudadano, y quizá lo siente más. ¿Por qué? Porque se le coartan sus derechos cívicos. ¿Como cuál? El derecho al voto. Ni el militar ni el policía tienen derecho al voto. ¿Deberían votar? Ese es un tema que está en agenda, que tarde o temprano debe retomarse. Yo entiendo que ya en base al desarrollo y el avance y la madurez que tienen nuestros cuerpos castrenses y nuestra Policía Nacional, ya están preparados para dar ese salto, pero es un asunto de consenso de los altos niveles estratégicos entre Fuerzas Armadas y el consenso de los partidos políticos. Bueno, yo creo, y me gustaría escuchar su opinión, cuando a un militar se le permite votar en América Latina por un problema de subdesarrollo y atraso político, se ideologiza esto, y lo que se teme es que el militar tome partido. Por ejemplo, en Estados Unidos el militar vota, pero en Estados Unidos usted no ve un militar nunca con vestido en la calle. Incluso un agente de tránsito detiene a un general de 5 estrellas y le pone una multa. Aquí no hay quien le ponga una multa a un cabo de la policía en un motor sin casco en un elevado, por no decir a un general. Entonces, quizás ese es el temor que se tiene en un país un poco aquí alborotado que somos. En Venezuela votan los militares, no sé en qué otros países de América Latina votan. Venezuela es un ejemplo. Venezuela se ha dado el caso de que militares uniformados han salido a protestar a las calles, precisamente en el periodo de Hugo Chávez. Militares que apoyaron a Hugo Chávez y luego se viraron al sistema de Hugo Chávez porque pensaron una cosa y le salió otra. Pero hay varios países de Latinoamérica donde los militares tienen la facilidad de votar. República Dominicana es uno de los pocos países donde todavía el militar no tiene ese favor de lo que es el aparato político. Pero tarde o temprano iremos encaminados hacia allá, pero todo depende del proceso de madurez. Es un proceso que debemos ir madurando sobre la marcha y que no podemos adelantarnos a los acontecimientos. En lo que tú decías y te referías que tienen aspiraciones dentro de un partido, eso es normal, porque cuando uno sale de una entidad rígida, con una disciplina de que no se puede mirar mucho para los lados, cuando tienes ya la oportunidad de expresarse, de adquirir sus derechos civiles de una manera legítima a través del voto, pues refleja sus inclinaciones político-partidistas y tiene la capacidad para deliberar, pero no solo eso, para elegir y ser elegido, que es uno de los grandes derechos que da la democracia. Es una de las grandes ventajas. Sin embargo, general, yo creo que aquí se daría un primer paso tímido,
pero de avance cuando se coloque a un civil al frente del Ministerio de las Fuerzas Armadas, igual a un civil, aunque haya sido ex policía o ex militar, al frente de la policía, como manda la Constitución. Aquí todavía se tiene miedo de eso, creyéndose, y también yo lo creo, que los militares no van a respetar a un civil al frente del ministerio. No lo creo. De hecho, la ley orgánica de las Fuerzas Armadas permite que sea designado un civil dentro como ministro de las Fuerzas Armadas. Se darán los pasos. No creo que sea muy lejano. No creo que sea muy lejano. Igualmente, la institución policial podría ser dirigida por un civil, pero que conozca, en ambas entidades que conozcan lo que son las intríngulis internas de la institución. No es solamente designar un civil para que maneje un presupuesto. No, claro. No es que maneje un presupuesto, sino que conozca lo que es la parte operativa, porque el ministro de Defensa se encuentra entre dos niveles: el nivel estratégico, enlazado al presidente directamente, y el nivel operacional. Debe conocer lo que es el manejo de las operaciones. Ya a través de las escuelas, la escuela graduado de altos estudios estratégicos, pues ya hay civiles que tienen ciertos niveles, están capacitados tanto en el ámbito de la seguridad como de la defensa para jugar ciertos roles dentro del seno de Fuerzas Armadas. Ya van a programas y hablan sobre lo que es la defensa, hablan sobre lo que es la seguridad, y eso es parte de lo que es la gobernanza en la República Dominicana, donde no haya exclusividad, donde todo el mundo tenga derecho a participar, pero bajo un concepto de calidad, no porque es amigo, porque tiene la facilidad de llegar mal, no, porque va a hacer un trabajo. Tenemos un personal bien capacitado, tanto dentro como fuera de las Fuerzas Armadas, que puede en un momento determinado ocupar esa posición, sin detrimento de lo que es la parte operativa, la parte funcional, en los tres niveles de la guerra: estratégico, operacional y táctico. Y que vele por lo que es sobre todo el bienestar del soldado. Bueno, pues muy bien, vamos a la pausa, señores. De regreso con el mayor general retirado Miguel Ángel Cordero. Adelante.